Ok, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de elementos de protección personal y medidas de control en la manipulación de productos químicos. Recordamos que este material es de uso exclusivo para construseñales y semáforos de Barranquilla, por lo tal, no está autorizado su uso, reproducción o publicación total o parcial. Al hablar de controles, debemos tener en cuenta la jerarquía de controles, en la cual se presentan estas 5 formas de controlar o minimizar, intervenir los riesgos, comenzando o siendo la más importante, la más efectiva, la eliminación. Y así vamos bajando por la pirámide de controles hasta llegar a los EPP. Es importante notar que cuando se habla de seguridad y salud en el trabajo, normalmente pensamos de una en los EPP y vemos que según la jerarquía de controles es el último recurso que debemos utilizar. Es decir, al intervenir un riesgo, primero debemos evaluar la posibilidad de eliminarlo. En caso de no poder eliminarlo, vemos la sustitución. En caso de no poder sustituirlo, vemos los controles de ingeniería. Estos tres podríamos decir que son los más efectivos. Luego, hablamos de controles administrativos, más que todo señalizaciones, organizaciones de horarios de trabajo, etcétera. Y luego, o al final, aplicamos los elementos de protección personal. Entonces, vamos a ver esta jerarquía de controles con un ejemplo para entenderlo mucho mejor. Entonces, imaginemos que el peligro es un dragón y empezamos o vamos a evaluar ahora la eliminación. Si el peligro es un dragón, la eliminación sería matar el dragón. Es decir, estaríamos matando el riesgo, desapareciendo el riesgo. Esta es una de las formas, digamos, es la más efectiva, pero es la más difícil de implementar, porque muchas veces no se puede eliminar este peligro, no se puede eliminar este riesgo. Pero manejando la analogía sería matar el dragón. Al no poder eliminarlo, evaluamos la siguiente opción, que sería la sustitución. Entonces tenemos un dragón, la sustitución sería cambiarlo por otro animal, que sería un gato. El gato pues tiene uñas filosas, dientes filosos, puede hacer algunos daños, pero no van a ser los daños que pueda hacer un dragón. Entonces, manejando la analogía, eso significaría esa sustitución. Al no poder sustituir el dragón pues con un gatico, entonces evaluamos los controles de ingeniería. Estos son los que tienen que ver con cambios, estructuras, mecanismos, como bien lo dice, de ingeniería, que nos ayuden a controlar o intervenir este riesgo. En este caso es una jaula. El dragón pues va a seguir estando ahí, pero esta jaula va a impedir que el dragón pueda hacerle daño a algún trabajador. Si no es posible o no es viable técnicamente por costos, por tecnología, etcétera, aplicamos entonces los controles administrativos. ¿Qué es el control administrativo? Una señalización, una indicación. En este caso, pues se hace una señalización, se le dice a los trabajadores, mira, no puedes pasar de esta señal, de esta línea, porque hay un peligro, dragón peligroso, así como normalmente vemos en algunos lugares, perros peligrosos, perros bravos, tal. Esa indicación pues advierte a las personas que no se acerquen a ese lugar. Sin embargo, y aquí es donde empezamos a evaluar el tema de la efectividad, nada impide, entre comillas, que el trabajador entre en contacto con el dragón. ¿Por qué? Porque no hay una barrera física como podría ser el control de ingeniería,
no hay una sustitución como veíamos ahorita con el gatico, es decir, la persona, si se pasa de la línea, pues lo que se va a encontrar es un gato, los daños van a ser menos, o la eliminación, no podemos matar el dragón sigue estando ahí. Entonces, en este punto, y voy a hacer énfasis en él, en los controles administrativos también están las capacitaciones como esta, en la cual usted está adquiriendo un conocimiento, está manejando unas medidas, se está explicando la señalización, la importancia de tener las fichas de datos de seguridad, la importancia de tener estos conocimientos. Ahora, nada impide que entren en contacto con el peligro. ¿Por qué? Porque ahora en el control administrativo, entre comillas, la responsabilidad también recae en gran medida sobre el trabajador, que es quien debe aplicar o seguir dichos reglamentos, dichas medidas para controlar o minimizar el riesgo. Ahora, los controles administrativos, en caso de que no sean suficientes, que pues es lo más probable que no sean suficientes, o para complementar debido a que no pudimos o no se pudo intervenir a través de control de ingeniería, de sustitución o de eliminación, también podemos completar o complementar con los elementos de protección personal. No son excluyentes, es decir, si uso uno, no uso el otro, no, podemos usar todos cuantos sean necesarios. Es más, podemos usar también controles de ingeniería y complementarlos con los controles administrativos, con los EPP, etc. Entonces, luego de los controles administrativos, como les decía, vienen los EPP. Entonces, miren que aquí el uso del EPP sería, está el dragón suelto y pues debes tú colocarte la protección. ¿Para qué? Para que en el caso de que el dragón te ataque, el daño pueda ser mínimo o pueda ser mitigado. Es importante notar que sí, son muy claves los EPP, los elementos de protección personal. Sin embargo, esta analogía nos muestra de manera muy didáctica cuál es el verdadero efecto o la verdadera funcionalidad del EPP. Análogo a un casco, en el cual el casco se utiliza pues para, en caso de que caigan objetos y todo esto, pues el daño sea menor. Es decir, no se evita que caigan objetos. Lo ideal sería evitar que caigan objetos. Entonces, por ejemplo, si usamos un sistema de redes, de mallas, atrapa objetos, eso sería un control de ingeniería. Eso evitaría que el objeto llegara hasta la persona. Pero digamos, aquí no es posible, en este otro ejemplo que coloco, no es posible detener el objeto. Entonces, pues lo último sería colocar el casco para que pues, el objeto caiga y el daño que se produzca es menor. Vemos o identificamos que la efectividad empieza a ser menor. Y por tal razón es que debemos ser muy rigurosos en el uso correcto de los elementos de protección personal. Si bien son en muchas ocasiones la única medida que se puede aplicar, debemos nosotros ser rigurosos, juiciosos, responsables, de tal manera de que verdaderamente se pueda controlar el riesgo, manejando la situación actual de los temas de bioseguridad por coronavirus. El elemento de protección personal es un EPP, digamos el dragón que es el coronavirus está suelto, eh, y nosotros debemos utilizar los tapabocas. Ahora sí, a veces yo me los quito por determinados temas, no me lavo las manos, manipulo el tapabocas, etc. O sea, estamos bajando aún más o disminuyendo aún más la efectividad de dicho control. ¿Okay? Entonces, para aterrizarlo a algunas de las medidas que ya se están utilizando, vemos, bueno, el último elemento, no lo había mencionado, es que si ninguno de los controles anteriores funciona, hay que huir del dragón. Y la analogía es muy interesante llevarla a este punto, porque
no hay justificación para exponernos a peligros sin hacer ningún tipo de control. Los accidentes hay que prevenirlos, las enfermedades hay que prevenirlas. Así que esto es lo que en una matriz de identificación de peligros se llamaría un riesgo sí, un riesgo no aceptable. Es decir, no hay manera de realizar ese trabajo, pues porque la exposición o la peligrosidad, la severidad de dicha situación, de dicho factor de riesgo es tal que lo que va a hacer es poner en riesgo la vida del trabajador o de los trabajadores. Así que en ese caso hay que huir, hay que detener el trabajo hasta que las condiciones sean propicias para desarrollar. Ok, entonces, les decía, algunas de las medidas de control que se pueden utilizar son sistemas de ventilación para evitar la acumulación de gases, la acumulación o que se generen atmósferas peligrosas, sistemas de extracción, así análogo a los sistemas de ventilación, sistemas eléctricos, ya que hay productos químicos que generan vapores explosivos, eh, inflamables, y estas atmósferas, digamos, con instalaciones eléctricas normales, podrían encontrar ahí una fuente de ignición, una fuente para iniciar el fuego, y esto genera incendios y explosiones. Entonces también son medidas de control. Sistemas de señalización y etiquetado, análogo a eh, o hace parte de los controles administrativos, el correcto etiquetado de los productos químicos, la correcta señalización, pues se convierte en una medida de control. Entre los sistemas o mecanismos de ingeniería podemos encontrar estos sistemas de extracción, en los cuales vemos aquí esta sustancia aquí verde está generando unos vapores. Bueno, aquí hay una protección de vidrio, una barrera que le va a permitir a la persona manipular el producto, es decir, él va a meter las manos por aquí, va a manipular el producto y disminuye la probabilidad de que estos vapores se vengan hacia la persona y ésta los inhale. Adicional a eso, aquí hay un sistema de extracción, una ventilación, bueno, una extracción en realidad, y eso va a generar que estos vapores tóxicos o peligrosos que se están generando aquí salgan y sea un proceso seguro la manipulación de dicho producto. Normalmente vemos que en algunos sistemas de almacenamiento no hay buena ventilación y aún el producto químico, entre comillas, más inofensivo, se convierte en un tremendo peligro porque al no haber buena ventilación, estos vapores empiezan a desplazar el oxígeno, es decir, remueven el oxígeno, lo empujan el oxígeno del aire, y pues si no hay oxígeno en el aire, pues no podríamos respirar y así a los pocos minutos estaríamos descompensados, mareados, inconscientes y generar finalmente la muerte. Entonces es importante, aún en casa, normalmente se utilizan productos químicos fuertes que generan bastantes vapores tóxicos en ambientes poco ventilados. Escena típica: la limpieza del baño, la dama o el caballero realizando esta tarea ahí arrodillado en las juntas de las baldosas, dándole ahí, restregando con ácido muriático, con soda cáustica, con diferentes tipos de solventes a una alta temperatura, poca ventilación. Estos vapores pues van a generar mareos, somnolencia, que pueden ocasionar una caída, una pérdida del conocimiento y aún la muerte. Entonces es importante tener en cuenta el factor ventilación, en estos casos extracción, a fin de que no se formen o no se generen atmósferas peligrosas, atmósferas en las que no se puede respirar bien o que puedan generar incendios o explosiones. Entonces, dentro de esto también están pues los elementos de protección personal. Entonces tenemos guantes de diferentes materiales, gafas,
mascarillas, respiradores media cara y mascarillas respiradores cara completa. Son algunos de los mecanismos utilizados como elementos de protección personal o EPP. Entonces, importante tener en cuenta en la manipulación de productos químicos las vías de exposición, es decir, por qué caminos estas sustancias químicas llegan a mi cuerpo y pueden generar un daño. Entonces está la vía dérmica, es decir, la vía de la piel, cualquier parte de piel o área o porción de piel de nuestro cuerpo, manos, brazos, cara, cualquier parte, puede ser una vía de exposición. La vía respiratoria, es decir, a través de la nariz, de la inhalación o al momento de respirar, pueden ingresar productos químicos, gases, vapores a nuestro organismo. Está la vía parenteral, que es, digamos, bueno, aquí se representa con una inyección, pero pues una inyección sería algo premeditado, algo que pues deseas que ingrese una sustancia química, una medicina a tu cuerpo. Pero digamos en el caso de riesgos, hablamos de punzadas, cortes que generan heridas y que pues por ahí puede ingresar un producto químico. Imagínense la punzada de un clavo, pues llega a hacer pues la perforación en la bota, en la piel, luego introduce bacterias, organismos que pueden ser dañinos, pero digamos, en el caso químico, una herida y luego entra en contacto o ingresa por ahí el producto químico. Y la digestiva, que es, digamos, la menos probable en el ambiente laboral, pero es posible. Digestiva, ¿qué significa? Que el producto químico ingresa por nuestra boca, ingresa por nuestro sistema digestivo. ¿Y quién consume productos químicos de esa manera? Normalmente, bueno, hay productos químicos que pues, las personas consumen, como el alcohol, a, adrede, a propósito, para divertirse, en realidad están ingresando a su cuerpo alcohol etílico, el cual va a generar una intoxicación etílica, afectando la percepción, adormeciendo el sistema nervioso central, etc. Y luego, al siguiente, los efectos, lo que normalmente llaman el guayabo, es exactamente una intoxicación. Y si esa exposición es constante, semana a semana, mes a mes, año a año, puede generar daños crónicos porque el alcohol etílico tiene un órgano diano, un órgano que ataca específicamente y es el hígado, generando así cirrosis. Eso, digamos, a propósito, pero por accidente, cuando utilizamos productos químicos reenvasados y estos envases o estos recipientes son eh, bebidas, recipientes de bebidas gaseosas, de jugos, de agua, es decir, recipientes que en algún momento tuvieron un alimento o bebida, eso es una mala práctica que debe ser eliminada pues, de nuestros centros de trabajo. Tomamos ACPM o si tomamos ACPM lo colocamos en una botella eh, de pony, de gaseosa, de agua, o cualquier otro tipo de producto, de solvente, y por confusión la persona ve el envase, no piensa que es un producto químico, sino que es una bebida, toma y de esa manera ingresa el producto químico a nuestro cuerpo. Entonces, esa es la otra vía de exposición. Entonces, entrando en materia, es importante con los elementos de protección personal que se haga un análisis de su efectividad. Entonces, por lo menos aquí vemos dos tipos de guante, el guante negro de neopreno y el guante azul o verde de nitrilo. Entonces vemos que estos son útiles cuando se trata de manipulación de grasas, el de neopreno cuando se trata de ácidos, aceites, cáusticos, sustancias corrosivas, solventes, el de nitrilo también sirve para solventes y el de nitrilo sirve también para combustibles.
Entonces miren que no cualquier guante sirve para cualquier producto químico. Por eso es tan importante la capacitación, la formación y al momento de compra, también en el departamento de seguridad, es importante estar haciendo esta verificación. Si bien el elemento puede ser útil para diferentes productos químicos, también hay que tener en cuenta la labor, la tarea que se realiza y no sea que el guante genere una incomodidad tal que no deje o no permita realizar la actividad de manera adecuada. Ahora, hay que hacer también la anotación y es que con los elementos de protección personal, hacer algo que no es natural, algo que no es propio de nuestro cuerpo, pues siempre va a generar algún tipo de incomodidad. El uso de lentes, el uso de tapabocas, el uso de guantes siempre va a generar algún tipo de incomodidad, más en ambientes calurosos, pero digamos que eso, pues sí hay que manejarlo, hay que sobreponerse a eso, acostumbrarse pues, y trabajar de la mejor manera. Entonces, tener muy en cuenta esto con el uso de guantes y adicional, hay unos catálogos, unas informaciones adicionales en las cuales podemos verificar el producto químico específico que se utiliza para ver o para evaluar, ¿sí?, si el guante que estoy utilizando es el mejor. Entonces, miren, en el caso del ácido nítrico, el neopreno es excelente para esto y dice que el nitrilo es bueno. ¿Qué significa esto? Que con el de neopreno puedo hacer trabajos prolongados con él y no va a haber una transferencia, no se va a transferir el producto químico hacia nuestras manos, vamos a estar muy protegidos. Por el contrario, el de nitrilo, al ser bueno, dice que tolera trabajos intermitentes de vez en cuando, no es un contacto permanente, prolongado. Entonces miren que es importante tener en cuenta esto porque si usted va a hacer trabajos ocasionales que no entran mucho tiempo en contacto con el producto químico, podría utilizarse el de nitrilo sin ningún problema. Sin embargo, el de mejor rendimiento ahí es el de neopreno. Entonces, por siguiente, vemos el de sileno. Vemos que el de nitrilo es bueno, pero el de neopreno es medio. En este caso, ¿qué significa medio? Que brinda una protección solo para salpicaduras. Es decir, si hay una salpicadura, el guante te va a proteger lo suficiente, no va a haber daño, pero no vas a poder hacer trabajos, digamos, sumergiendo los guantes en este producto químico, no vas a poder manipular el producto químico de buena manera, ni de manera corta ni prolongada. En el caso de nitrilo sí es bueno con el sileno de manera intermitente, no prolongada tampoco, porque no es excelente, sino bueno. Entonces es importante este ejercicio que estamos haciendo, evaluarlo, tener en cuenta con los elementos de protección personal que utilizamos y como les decía, si ya la efectividad del elemento de protección personal somos el hombre con la armadura enfrentándonos al dragón, pues no vale la pena abrir más el brecho, dejar más riesgo usando el EPP que no corresponde o utilizándolo mal o no utilizándolo, creyendo que no pasa nada y todo esto. Otro elemento de protección personal están pues los respiradores de media cara, cara completa. Esto también tiene un espectro de utilidad. En el caso de los filtros es mucho más amplio el tema de los filtros para ácidos, para vapores orgánicos, inorgánicos. Entonces, tener en cuenta cómo es la dinámica con esto. Y también otro punto importante, las concentraciones. Si vamos a trabajar en un ambiente poco ventilado, aún estas mascarillas empiezan a ser inútiles. ¿Por qué? Porque estas mascarillas en especial, o bueno, las que no tienen suministro de aire, es decir, solo es un filtro, necesita que las condiciones de aire en el ambiente sean buenas, es decir, hay una buena cantidad de oxígeno, está el contaminante, filtra el contaminante. Pero si no hay una buena cantidad de oxígeno, usted se coloca esta mascarilla, igual no va a pasar el contaminante,
pero va usted a descompensarse, a desmayarse y posiblemente morir por falta de oxígeno. Entonces, todos estos ambientes o todos estos escenarios hay que tenerlos muy en cuenta. Manipular productos químicos que generen vapores o que tengan un alto riesgo de toxicidad por inhalación, manejarlos siempre en ambientes ventilados o al aire libre para disminuir esta probabilidad, o utilizando elementos de extracción como los que veíamos inicialmente. Las gafas, digamos, estas gafas en particular no tienen una protección para el tema de químicos. Las gafas para el tema de químicos que generan vapores normalmente son monogafas, son gafas que tienen unas protecciones en la parte de arriba, en la parte de abajo, a fin de que no ingresen vapores eh, por debajo. Imaginémonos un escenario cortando cebollas. La cebolla genera unos vapores irritantes. Imagínese si usted tiene estas gafas, igual va a experimentar esa irritación. ¿Por qué? Porque el vapor va a pasar por debajo de los lentes, va a llegar a sus ojos. También va a ser inhalado también. Entonces, todo este escenario, toda esta situación es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque estas gafas nos van a servir más que todo es para salpicaduras, para proyección de partículas. Es decir, se proyecta la partícula, cae y nos protege, no cae hasta nuestros ojos. Entonces, tener en cuenta todos los escenarios, si se requieren monogafas, evaluarlo y no pensar que este tipo de gafas nos va a servir para todas las actividades o que ni siquiera el uso de gafas vamos a implementarlo. Entonces, importante todo esto. Entonces, vemos o hemos visto la aplicación de controles. Toda esta información, bueno, no toda la información, pero lo referente a, a riesgos, a controles de los riesgos y a uso de elementos de protección personal, lo encontramos también en la ficha de datos de seguridad en la sección 8. Entonces podemos verificar qué recomendaciones se nos dan al manipular ese producto, que debemos utilizar guantes para proteger la parte, la vía de exposición dérmica o algún otro tipo de overall, otro tipo de protección adicional. Si vamos a utilizar gafas, respiradores, todo este tema se hace a través de la información de la ficha de datos de seguridad y una buena verificación de elementos, una buena aplicación de jerarquía de controles. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Algún comentario, duda o inquietud pueden comunicarlas a través del personal de seguridad y salud del trabajo o su jefe inmediato para que pueda ser respondida. Éxitos en todo.